Todas las muertes de Freddy Krueger. 7 maneras de matar a Freddy según Nightmare on Elm Street. Las 7 muertes de Freddy Krueger es lo que te traigo en este video especial, que es una guía de supervivencia para enfrentar a Freddy Krueger. 7 maneras de matar a Freddy de acuerdo con sus películas más importantes. Freddy Krueger es uno de los demonios más terroríficos en la historia del cine de terror, porque te ataca en el momento que estás más voluble y en el lugar donde aparentemente estás más seguro. Freddy te matará en tus sueños mientras duermes y lo hará en tu propia cama sin que puedas poner ninguna oposición. Esto es lo que lo hace terrorífico, porque te agarra con toda la ventaja y con la máxima vulnerabilidad. Sin embargo, Freddy Krueger no es invencible y en este video veremos las maneras más efectivas para matarlo. La primera forma de matar a Freddy Krueger es bastante sencilla y consiste en simplemente ignorarlo, darle la espalda, como nos lo enseñó Nancy en Pesadilla en la calle del infierno 1 de 1984. Al darle la espalda, le quitas el poder, ya que el demonio se alimenta del interés que tú le das en base al miedo que te inyecta. Si le quitas tu interés, le quitas el poder sobre ti y se muere. Sin embargo, al parecer esto no es suficiente, ya que no arregla nada de raíz. Por eso, la segunda manera de matar a Freddy Krueger según Pesadilla en la calle del infierno 2, La venganza de Freddy de 1985, Freddy se mete al cuerpo de uno de los protagonistas, metiéndose de esta manera al mundo de los vivos, pero en el mundo de los vivos también puede sentir dolor y por ende puede morir, así que deciden matar a Freddy quemándolo. Terminaron con la parte física del cuerpo de Freddy, pero la parte espiritual seguía aún intacta. Por eso, en Pesadilla en la calle del infierno 3 de 1987, Wes Craven decide que para matar a Freddy hay que enterrarlo y tirar agua bendita a los restos de Freddy Krueger. De esta manera le darían descanso al alma en pena de Freddy. Esto está bien y fue una buena intención, pero Freddy no es un alma en pena, es un demonio que necesita métodos más letales para poder desaparecer definitivamente. En Pesadilla en la calle del infierno 4 de Dream Master de 1988, el director nos muestra que otra manera de matar a Freddy Krueger es a través de un espejo y atrayéndolo a una iglesia para que las almas que guarda en su pecho puedan ver la luz y destruirlo desde adentro de sus propias entrañas. Al final de Pesadilla en la calle del infierno 4, todas las almas que Freddy apresó en su cuerpo son al fin liberadas y pueden ver la luz. El espejo le enseñó a Freddy lo horrible que es, debilitando su poder y fortaleciendo a las almas de los jóvenes y niños que este monstruo mantenía preso dentro de su pecho. Sin embargo, la chispa divina más importante no logró salir del pecho de Freddy Krueger. Nos referimos al alma propia de Freddy Krueger, sí, el alma del mismo demonio. El alma de Freddy seguía sin encontrar la paz. Al parecer, Freddy Krueger no era un demonio totalmente y había una parte divina en Freddy Krueger que necesitaba rectificarse y encontrar la luz. Así que en Pesadilla en la calle del infierno 5 de Dream Child de 1989, Amanda Krueger, la monja a la que violaron 1000 maníacos, madre de Freddy Krueger, decide ayudar a la protagonista, y una versión de Freddy de niño, que al final viene siendo el mismo Freddy, termina matando al propio Freddy Krueger de una manera más que asquerosa, como podrás ver. Pesadilla en la calle del infierno 5 Dream Child es de mis películas de Freddy favoritas, porque conocemos por fin a la mamá de Freddy y es la misma mamá, Amanda Krueger, quien termina con la vida de su demonio bastardo. Amanda Krueger es un espíritu, ya que ella falleció al momento de dar a luz a Freddy Krueger después de haber sido violada por 1000 pacientes psiquiátricos en un hospital de terror. Y esto pareciera que es la muerte definitiva de Freddy Krueger, finiquitado por su propia madre, Amanda Krueger. Una de las muertes más terroríficas de la franquicia sin duda alguna, pero el mal nunca muere y siempre regresa de formas que ni siquiera imaginamos. Y en la última Pesadilla de 1991 es la hija de Freddy Krueger quien tiene que darle muerte a Freddy con su propio guante legendario de cuchillas. La hija de Freddy mata a su maníaco padre al traerlo de nueva cuenta al mundo de los vivos, y esta se suponía que era la última entrega de Pesadilla en la calle del infierno, y me gustó mucho porque, a diferencia de las otras entregas, esta entrega se basa mucho en la historia de Freddy de cuando era joven, y aparte sale Alice Cooper.
En Pesadilla de la calle del infierno 4, The Final Nightmare, a Freddy lo mata su propia hija, haciéndolo explotar en 1000 pedazos con dinamita, un final que nos sorprendió y que a muchos defraudó. Es por eso que Freddy tenía que reivindicarse, tenía que ser revivido para una nueva pesadilla, y sería en 1994. Freddy regresaría con Wes Craven con una nueva pesadilla, A New Nightmare. También trae de vuelta a Heather Langenkamp interpretando a ella misma en su vida de actriz, donde planean hacer una nueva película de Freddy Krueger junto a Wes Craven. Y esta entrega, a mi gusto, es la más terrorífica de todas, puesto que la intención de Wes Craven es hacernos creer aquí que Freddy es real y que trasciende la ficción gracias a los fans. Freddy toma tanta fuerza de los fans que lo aclaman que al final termina convirtiéndose en un demonio que invade nuestra realidad y busca matar a Nancy y a su hijo. En el final de la última pesadilla de Wes Craven, el hijo de Nancy y Nancy lo hacen arder en un horno cuando Freddy invade nuestra realidad, terminando así con la saga oficial de Pesadilla en la calle del infierno, A Nightmare on Elm Street. Las demás películas como Freddy contra Jason y el remake no los tomamos en cuenta en este video porque no conectan directamente con la franquicia original, salvo el remake, pero eso sería tema para otro video. Así que ya sabes las maneras en que puedes sobrevivir a Freddy Krueger. Las maneras son ignorándolo, quemándolo, enterrando sus restos y poniéndole agua bendita, matándolo en nuestra realidad, haciéndolo explotar con dinamita, metiéndolo a un horno o llamando a su mamá para que lo regrese al hoyo de donde nunca debió de haber salido. Si el contenido de Crypto TV te gusta, suscríbete por favor, toca la campanita y activa todas las notificaciones, y nos vemos en la siguiente entrega con la ayuda del creador del universo.